Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar todo lo concerniente a la epilepsia y convulsiones en perros. De manera que cuando lo acabéis de ver este y los que vendrán a continuación, os vais a convertir en unos auténticos especialistas en todo lo concerniente a las patologías que afectan al cerebro de vuestro perro. Antes de empezar tenemos que distinguir dos grandes puntos: las convulsiones y las epilepsias. Pensar que todas las epilepsias van, o prácticamente todas, como veremos a continuación, van a cursar con algún tipo u otro de convulsiones. Pero no todas las convulsiones son debidas a una epilepsia. ¿Causas más frecuentes de convulsiones? Pues la más frecuente, evidentemente, como una de las causas más comunes, es la propia epilepsia, que ahora a continuación explicaremos. Pero tenemos otras causas de convulsiones. Por ejemplo, tenemos las meningitis provocadas por enfermedades víricas, ya sea por ejemplo el moquillo o enfermedades bacterianas. Tenemos las convulsiones de naturaleza metabólica. Por ejemplo, una hepatitis puede cursar, y de hecho cursa en casos muy avanzados cuando está muy desarrollada, con convulsiones también a nivel general. Ciertos tipos de tumores van a cursar en muchas ocasiones también, sobre todo tumores que afectan al área cerebral o próxima al cerebro, van a cursar también con convulsiones. Algunas malformaciones congénitas que van a provocar un incremento de la cantidad o del volumen de líquido cefalorraquídeo, es decir, del líquido que envuelve o que protege al cerebro. Otra posible causa de convulsiones son, evidentemente, muchas intoxicaciones, es decir, muchos venenos o incluso medicamentos cursan con la aparición de convulsiones. Y, lógicamente, ya como última causa más frecuente, los meros traumatismos en la cabeza, es decir, un animal que sufra un traumatismo por un accidente o un golpe violento en la cabeza puede presentar a corto o medio plazo, como secuela de ese traumatismo, la aparición de distintas convulsiones. Con lo cual, volvemos a lo del principio. Hay que distinguir si las convulsiones de nuestro perro están debidas, como vamos a ver ahora, a una epilepsia, o si bien las convulsiones van a tener otro tipo más de causa. ¿Qué es la epilepsia en perros? La epilepsia es simplemente un trastorno de naturaleza neurológica. Es una enfermedad por la cual, para que lo entendáis con un ejemplo un poquito absurdo, es como si algo en el cerebro del perro no funcionase del todo bien, saltasen chispas, hiciese algo conexión, como cuando veis un cable de la luz que está pelado, tocas y te da un calambrazo. Pues esto, más o menos, explicado de una manera un poco muy simple, vendría a ser lo que es una epilepsia, que en un momento determinado, por diferentes causas, en el cerebro se provocan una serie de cambios, una serie de alteraciones que desembocan en una epilepsia, o lo que es más común de ver, o lo que definimos todos como un ataque epiléptico. Y debéis tener presente una cosa: estos ataques epilépticos pues tienen en la gran mayoría de casos una componente genética muy importante. De hecho, hay razas de perros que con mayor frecuencia o que van a tener una mayor tasa o incidencia de epilepsia. Aquí os pongo en este cuadro las principales razas de perros que se van a ver afectadas de manera más habitual por una epilepsia. Empezando por el dogo argentino, que es una raza donde es muy común la epilepsia, y acabando por los San Bernardos o el propio pastor alemán. Pero, ya os digo, os las miráis, más que nada porque debéis saber que es un riesgo bastante elevado en estas razas que tarde o temprano, pues entre un 5 o hasta incluso un 10% de estos animales en un momento de su vida pueden desarrollar una epilepsia. No os penséis que hay solamente un tipo de epilepsia. De hecho, se distinguen los siguientes tipos de epilepsia. La más común, y es, digamos, un cajón desastre, es la epilepsia idiopática. Yo cuando leo idiopática pienso más en idiota, porque es así. Idiopática significa que no conocemos la causa.
A esta causa idiopática se le conoce también como criptogénica, como diciendo, pues, es una causa que está escondida. Simplemente es debido a que no se puede diagnosticar o que no se ha podido diagnosticar, y que eso tiene generalmente, casi en un 100% de los casos, un origen de tipo genético. Es decir, como se explicaba antes, pues una malformación genética heredada en ciertas razas de perros que provoca este tipo de epilepsia. Luego tenemos lo que se llama epilepsia sintomática, que es aquella donde sí que conocemos la causa, tan sencillo como eso. Idiopática, cuando no tenemos ni idea, y sintomática, cuando sí que lo sabemos. Puede ser, por ejemplo, un tumor, que es una causa muy frecuente de epilepsia sintomática, pues que ese tumor afecte a determinado grupo de neuronas en el cerebro que, por su mal funcionamiento, van a desencadenar esta reacción conocida como ataque epiléptico. Luego, los ataques epilépticos los podemos también diferenciar en función de la clínica con la cual aparecen y la forma en que se van a dar las convulsiones asociadas a esta epilepsia. Distinguiremos las convulsiones de tipo generalizado, que afectan a todo el cuerpo del perro y que están debidas a que la causa que provoca la epilepsia afecta a los dos hemisferios, al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Bueno, vosotros en el vídeo veréis que la imagen se ve al revés. Esta es mi derecha, para vosotros será vuestra izquierda, y esta al revés, pero bueno, es lo mismo, que están afectados los dos hemisferios. Y cuando se da una epilepsia de este tipo generalizado, pues lo primero que vais a observar es que vuestro perro, lo más característico es que puede tener pedaleos en las 4 patas, no solamente en alguna como en otros tipos de epilepsia, es decir, las 4 patas van a estar siempre alteradas, con contracciones y demás. Se va a ver también una clara pérdida de la conciencia. El perro de golpe pues se queda, como quien dice, cao. Y dentro de este grupo de las generalizadas hay un pequeño grupo que se les conoce como convulsiones de ausencia, que son aquellas donde no va a mover ninguna de las 4 patas, pero sí que va a mover a la vez los 2 párpados, como si nos estuviese guiñando los ojos a los 2 ojos a la vez. Es difícil de observar, si no se tiene bastante experiencia, pues no es algo que sea común de poder diagnosticar. Las epilepsias generalizadas pueden ser clónicas, mioclónicas y atónicas, en función del tipo de masas musculares que se vean afectadas. De cualquier manera, aquí os coloco un vídeo que, cuando lo tenga realizado, os aparecerá con los diferentes tipos de convulsiones y de ataques epilépticos, porque hay muchos, y para no hacer especialmente largo el vídeo, lo separaremos en un vídeo aparte. Sí que es importante que tengáis presente que todo ataque epiléptico va a constar de una serie de etapas. Al principio os van a sonar un poco raras, pero yo tengo observado que con el tiempo, al estar más acostumbrado a verlo, el propietario es capaz de identificar estas fases, de manera que puede prevenir el ataque epiléptico antes de que este ataque se dé. De manera que puede dar una medicación que va a funcionar y que va a disminuir el ataque epiléptico. Estas fases de la epilepsia van a ser las siguientes. La primera fase es la fase prodrómica, que es una fase que no se da en todos los perros, aproximadamente solamente en el 10% o 15% de los perros epilépticos, que, bueno, pues el perro durante o bien unos minutos u horas o incluso días antes de que le dé el ataque epiléptico, el perro se muestra con ansiedad, está inquieto, se le ve nervioso, como que presiente que algo raro le está pasando o le va a pasar. Luego tenemos la fase de aura. La fase de aura es justo en el momento, en los pocos minutos antes de que se dé el ataque epiléptico. En esta fase de aura, el perro está súper inquieto, súper alterado, orina varias veces. Incluso en algún caso pues se puede notar desde muy abatido hasta tener cierto grado de agresividad, porque el perro no comprende lo que le pasa y sabe que está a punto de ocurrir algo malo. Luego tenemos la fase ictal o la fase de ictus, que es, ya digamos, el propio ataque epiléptico en sí. El perro puede caer al suelo, puede aullar, solloza,
con síntomas como si tuviera un dolor. Evidentemente se muestra muy rígido, tumbado en el suelo. Puede tener esos pedaleos que os he comentado antes en el caso de que no esté rígido, pero lo más habitual es que esté justo en ese momento extremadamente rígido. Lógicamente va a haber una relajación de sus esfínteres, con lo cual se va a orinar y a defecar, y al igual que ocurre con las personas, en esta fase se incrementa mucho la secreción de las glándulas salivares, de manera que nos viene a todos a la imagen personas con un ataque epiléptico que lo que más nos llama la atención es su excesiva salivación. Y luego viene lo que se llama fase post-ictus o post-ictal. La fase post-ictal es la fase ya de recuperación desde el ataque epiléptico, donde el perro se muestra aturdido, desorientado. En las personas, al perro no le podemos preguntar, pero si preguntas a una persona justo después de pasar un ataque epiléptico, pues tiene una amnesia, no lo recuerda muy bien lo que le ha pasado, se encuentra como muy aturdido. Pues en los perros es igual, pero con la diferencia que desgraciadamente no nos comunican vía voz lo que sienten. En el tratamiento para la epilepsia vamos a distinguir dos grandes tipos de tratamientos. El tratamiento médico, que se realiza y es muy efectivo, aunque van a tener efectos colaterales en algunos casos. El más común va a ser la somnolencia y la ganancia de peso. Los perros que son tratados contra epilepsia, lo más normal es que sean perros que engorden. Van a ser tratamientos con fenobarbital, van a ser tratamientos con sales de bromuro, lo que en tiempo se daba en la mili para que la gente estuviera un poco más tranquila, pues se da también en los perros. Y bueno, os coloco un cuadro porque son muchas las drogas y medicamentos que se utilizan para esto. Y la segunda parte es el tratamiento de la epilepsia natural. ¿Y hay un tratamiento natural de la epilepsia? Sí. ¿No va a ser tan efectivo como el anterior? No, pero os digo una cosa. Si somos capaces de controlar bien la alimentación, si somos capaces de dar una serie de suplementos, os garantizo que los ataques de epilepsia en vuestro perro se pueden manifestar de una forma mucho más liviana. De hecho, os va a sorprender porque os lo colocaré en un vídeo, todos los tratamientos naturales que hay frente a la epilepsia, que el tratamiento que mejor funciona es dar de comer al perro todo lo que quiera. Funciona de maravilla. Es el único tratamiento, el dar de comer a manta, a saco, es la única enfermedad donde se recomienda ese tipo de tratamiento. Pero hay que explicarlo. No, ahora lo digo un poco en medio de cachondeo, pero os lo explicaré en este vídeo, que seguramente os llamará mucho la atención, porque hay tratamientos que son muy sencillos y al mismo tiempo van a ser muy eficaces. Digamos que este vídeo es una entrada, una presentación, para que luego tengáis toda la información resumida en un solo vídeo que os redirigirá a distintos vídeos en función de lo que os interese. Y nada más, que tengáis un muy feliz día y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.